sobre ti hay un dedo que te está señalando. Hay un dedo que te está señalando. Yo lo estoy viendo que está haciendo así contigo. Hay un ángel que está diciendo ella, viene lo nuevo, ella, te está señalando Jehová. Es tu tiempo, dice el Señor, es tiempo de producir. Es tiempo de producir, es tiempo de producir. Y camamanso. Aleluya. Solamente levanta tu mano que Dios tiene algo nuevo para ti. Yo no sé, pero hoy es el día que Dios tiene algo nuevo para esta casa. Es tiempo de volver al altar. Es tiempo de volver al altar. Aquí va a caer un de repente de Dios. Aquí va a caer un de repente de Dios. Aquí, aquí va a caer un de repente de Dios. Yo no sé cuándo, pero aquí va a caer algo. Aquí va a caer algo. Aquí va a caer algo. Dios quiere que volvamos al altar, amados hermanos. En el altar hay respuesta. En el altar hay respuesta. En el altar lo que tú necesitas, en el altar lo vas a encontrar. No es donde el pastor, no es donde el profeta, es en el altar que tú lo vas a encontrar. Hay cosas que el pastor puede usar la unción. Hay cosas que el profeta puede usar la unción. Pero hay momentos que tenemos que ir al altar personal con Dios. Ay. Hoy es el día que hay que ir al altar a hablar con Dios. Dios mío de la gloria, ¿qué es esto, Padre? Ay. Hoy es el día que hay que ir al altar. Hay que ir al altar a hablar con Papá Dios personal. Rama Sota Yakai. Rama Mansaya. Vuelve al altar. Amado, vamos en el libro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 9. No se siente sobre la alabanza, aleluya. Esta es la gloria que te hace adorar. Vamos a poner sobre nuestros pies, aleluya. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Versículo 9 y 10 y versículo 17. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. Padre, bendice cada palabra que va a salir de mi boca, que sea dirigida por tu Espíritu Santo, y cada persona que está aquí, oh Dios, pueda recibir en esta tarde lo que tú tienes para ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Voy a mi trabajo, el tema: una petición en el altar. Yo sé que todos conocemos esta historia de Ana, desde arriba hasta abajo. Pero hoy tenemos que ver lo que hizo Ana. Ana volvió ¿a dónde? Al altar. Muchas veces lo primero que queremos escoger es dejar el altar.
Pero Ana, en su amargura, en su dolor, en su tristeza, en su esterilidad, Ana decidió de ir con su petición a donde, amados hermanos, donde el pastor. Donde el pastor fue Ana, donde el profeta, donde Elí. Elí estaba ahí, pero Ana no fue donde Elí. Ana fue al altar. Diga conmigo, yo tengo que ir al altar. Dile que está a tu lado, tú tienes que volver al altar. Dile a 2 o 3 o a 4, dile, tú tienes que volver al altar. Aleluya. No se convenció. Vuelve y díselo otra vez. Vuelve al altar. Mis hermanos, Ana volvió al altar. Alabado sea Cristo. Mientras yo estaba leyendo en el versículo 1, la Biblia habla que estaba Elcana y Ana y Penina vivía en el monte de Efraín. Pero yo fui a buscar qué significa el monte Efraín. El monte Efraín significa fructífero. Cuando yo vi este significado, yo dije, wow, ¿cómo es posible que estamos viviendo, estamos morando en un lugar que su significado es fructífero y Ana es estéril? Hello. ¿Cómo es posible que están habitando ahí? En el tiempo de antes, todo lo que tenía un nombre tenía un significado poderoso. Si Dios proveía allí, ellos cavaban un pozo y le daban ese pozo un nombre. Y así muchos lugares en la Biblia tienen un significado poderoso. Al igual que el monte Efraín, que significa fructífero. Entonces, ¿cómo es posible que muchas veces estamos viviendo en un lugar donde es fructífero y no damos frutos? Aló. ¿Cómo es posible que estamos habitando en un lugar que su significado es fructificación, significa vida, significa, aleluya, que no hay esterilidad y nosotros somos estériles? ¿Cómo es posible, aleluya? Usted se dice muchas veces, yo estoy viviendo, aleluya, con un ministro, yo estoy viviendo con un profeta, estoy viviendo con un pastor. Es más, yo nací en la casa de un pastor, pero como quiera yo todavía estoy estéril. Aleluya. Yo no sé si me están entendiendo hoy. Yo no sé si usted ha pensado, yo escribí canciones, aleluya, acerca del monte Efraín, que significa fructificación para el Señor. Padre, tú provees, Jehová Jireh, Jehová Shammah, pero todavía yo estoy, ¿qué? Estéril. Y Ana no podía entender eso. ¿Cómo es posible? Estoy viviendo en una ciudad que significa fructífero y estoy pasando vergüenza. Estoy pasando dolor. Estoy pasando, aleluya, como si fuera que a mí es que me van a crucificar. Pero esto no se queda hasta ahí. Después de ahí ellos fueron a la ciudad de Silo, que era una ciudad importante, que significa lugar de descanso. Escucha esto. Ellos vivían en un lugar que fructífero. Pero Ana decide que tiene que ir al altar porque hay un problema aquí. Y el pastor no me lo puede resolver todavía. Aló. Aló. Ana dijo, hay un problema aquí. Todavía el profeta que vino de allá afuera no me lo resolvió. No sé si me están entendiendo aquí hoy. Hay cosas que no se trata del hombre ungido. Hay cosas que no se trata de por cuánto unción tenga. Hay cosas que tú tienes que ir personal a regar cuenta con papá Dios en el altar. Y cuando Ana comió en un lugar que se llamaba ciudad de Silo, que significa lugar de descanso. Y me quiero parar aquí. Muchas veces nosotros no descansamos. Muchas veces queremos algo y dándole, y no descansamos. Vamos aquí, varón.
Muchas veces tenemos una petición y no descansamos con esa bendita petición. Y ayunamos y hacemos silicio, vinimos a la vigilia, retiro, 7 horas en su presencia, 14 horas en su presencia y nada sucede. ¿Por qué? Hacemos todo menos venir al altar. Estamos en la casa pero no vamos al altar. Hacemos eventos para Dios pero no vamos al altar. Oramos pero no vamos al altar. Ayudamos pero fuera del altar. Usted sabe lo que significa volver al altar. Volver al altar es cuando, yo no sé a quién le ha pasado, hay un lugar específico donde cuando tú te arrodillas ahí tú sientes a Dios. Desde que tú te arrodillas, ese es el altar. Hay gente que están orando en todas partes, menos en el lugar donde se encontraron con Dios. La Biblia dice que Dios no está esperando ¿dónde? En el mismo lugar. Y Ana sabía dónde quedaba el altar, porque ellos iban en el día de fiesta a ayunar, a vigilar. Pero ella nunca fue al altar. ¿Estamos entendiendo? Ana hizo de todo. Aguantó, sufrió como una oveja mansa. Me están criticando, me voy a quedar callado porque soy cristiana. Están hablando mentiras de mí, me voy a quedar callado porque soy cristiana. Me están tirando piedra, calumnia, me voy a callar porque soy cristiana. Pero nunca fue al altar. ¿Cuándo que se acabó su esterilidad? Cuando volvió al altar. Muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Si hay un profeta ahí, dejamos el altar para ir a hablar con el profeta. Oh, no, a usted no le ha pasado, ¿verdad? Ay, que viene fulano de tal. Dejamos el altar para ir a contar el problema. Usted se lanza con donde el profeta, para que el profeta le diga: sí, así dice Jehová, así dice que vuelve al altar. Entonces le estamos dando más gloria al hombre que el altar. El esposo de Ana le pregunta: pero no soy yo más suficiente que los hijos. Otra humillación más. Pero Ana dijo: tengo mucho que no voy al altar. Yo no sé cuánto tiempo duró Ana con ese problema. Le voy a decir un secreto aquí. Si el lugar donde yo vivo es fructífero, es que porque yo puedo dar a luz. Aló. Si el lugar donde yo estoy pisando es un lugar que significa fructificación, es porque yo puedo. La Biblia dice: Jehová no le permitió a Ana concebir. Jehová no le permitió. El mundo lo llama esterilidad, pero no existe. No existe, hermanos. Yo no estudié medicina, yo no sé, pero eso para mí no existe. ¿Sabe por qué? A mi esposa le dijeron que tú no puedes tener más hijos. Ahí está. Y todavía no quiere salir el muchacho. ¿Me están entendiendo? Ana dijo: si Penina tiene, yo también puedo. Pero yo no puedo solo. Yo no puedo sola. Yo necesito de alguien que me toque. Yo necesito de alguien que me toque. Y esa persona no era Elí. Hasta Elí dijo que esa mujer estaba loca. Hay momentos que usted le va a contar su problema al pastor o a la pastora o al profeta o al apóstol. Te va a decir: esa mujer como que no está bien. Porque hay cosas que nadie te va a entender, amados hermanos.
ni Elí, que era el hombre de Dios. Ni Elí, que era el hombre de Dios, no tenía discernimiento en ese momento. Esa mujer está borracha. Hay momentos que Dios apaga el discernimiento del profeta, apaga el discernimiento del pastor, apaga el discernimiento del apóstol, porque Él quiere que tú misma vengas a dar cuenta en el altar. ¿Cómo es que Dios le dice al pastor todo y ahora que tengo un problema Dios no le revela nada porque Dios no quiere que yo sepa? ¿A usted no le ha pasado por la cabeza? Jeje. ¿Cómo que todo el mundo viene, el pastor le dice de todo? Y a mí que tengo un mes en este problema, el pastor no, ni siquiera me saludó en esta semana para decirme algo. Es porque Dios no quiere que yo te diga nada. Dios quiere que usted vuelva aquí. Aquí. Mi hermano, tenemos el altar de Dios descuidado. Cuando usted que está en el altar, aunque la cosa está mal, todo sale bien. Escuche esto, aunque la cosa va mal, a la final sale bien. Nosotros hacemos un chiste por ahí que va a comenzar mal. Aunque tú empieces mal, si tú vienes al altar, vas a terminar bien. Pero el problema es que no queremos volver al altar. ¿Usted sabe por qué? Porque el altar te va a decir, hey, eso está mal. El altar te va a decir, cambia eso. El altar te va a decir, no digas, ay Dios, siento a Dios, te va a decir, no digas nada. El altar te va a decir, cállate la boca. El altar te va a decir, empieza a dar. El altar te va a decir, no digas nada, avanza, párate quieto, calla, piensa, arrodíllate. No. ¿Usted sabe por qué reaccionamos mal? Porque estamos falta de altar. ¿Usted sabe por qué todo nos molesta? Porque estamos falta de altar. Jesús cada cosa que hacía volvía al altar. Jesús cada cosa que hacía volvía al altar. Si sanaba a un enfermo, volvía al altar. Si levantaba un muerto, un paralítico, volvía al altar. Hay un versículo que dice, Jesús se retiró a orar y dejó la gente ahí. Hoy en día no. Hoy en día Dios no usa, queremos estar ahí entre la gente para que te digan tremendo palabra de hombre de Dios. Qué tremenda palabra. Entonces no estamos enseñando a la gente que tienen que venir aquí. Le estamos enseñando a la gente que tiene que venir donde mí. Aló. Hoy en día ningún ministro está diciendo a la gente tiene que ir al altar. Están diciendo, sí, este es mi número, llámame. Esta es mi cuenta de YouTube, suscríbete. Ya le dices, suscríbete al altar. Haz un abono en el altar. No, suscríbete, sígame, like. No, like lo que está quieto. Esto es lo que le tenemos que dar like. El altar de Dios, dale like. Dale me gusta. Visita todos los días al altar. Me gusta el altar. Y Ana se dio cuenta que Elcana no lo podía ayudar. Penina mucho menos. Elí tampoco. La única persona que lo pudo ayudar fue el que se sienta sobre el altar. El que se sienta sobre el altar no soy yo. El que se sienta sobre el altar no eres tú. El que se sienta sobre el altar es Jehová, Dios de los ejércitos. Y cuando tú llegas al altar, te vas a encontrar con ese mismo Dios que te escogió. Te vas a encontrar con el mismo Dios que no te permitió dar a luz. Hermano, cuando tú tienes un problema, yo te puedo ayudar con la autoridad, con la unción, con lo que sea que Dios me dio. Pero cuando es el mismo Dios que no te permite, yo no puedo hacer nada. Lo vuelvo a repetir. Cuando el problema es el mismo Dios que lo está permitiendo, yo no puedo hacer nada. Tú tienes que hablar con Él y preguntarle a Él, maestro, ¿por qué? Y hablar con Él. Tú puedes llorar en el altar. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no?
Ana lloró abundantemente. Me gusta esta palabra, no dice amarga, dice abundantemente. Yo no sé si lloró contento o cómo, pero lloró abundantemente, o sea que lloró mucho. Ninguna lágrima tuya va a caer en el suelo cuando lloras en el altar. Si tú lloras sentado, va a caer al piso, amados hermanos. Y si tú lloras parado, también va a caer al piso. Pero cuando tus lágrimas caen sobre el altar. Yo no sé si usted ha visto una película. Esa película del hombre, la cosa que tiene así como que, Dios mío, qué batalla. Escorpión, ese hombre con el escorpión. ¿Se recuerdan de esa película? ¿Cómo se llama? Eso mismo, Scorpion King. Cuando tenían que dejar que las tumbas funcionaran o algo, cualquier cosa, ¿dónde tenían que hacer? ¿Dónde tenía que caer el agua o la sangre o el sudor? ¿En dónde? En eso, en el altar. Esa diablura que hicieron, ahí tiene que caer. Si nada cae ahí, eso no funciona. El altar tuyo necesita agua. ¿Cuál agua? Esto sí. No siempre tú tienes que llorar por un problema. Tú puedes llorar de alegría. La unción te tocó, tú puedes llorar. No sé si me están entendiendo. Dando gracias, tú puedes llorar. Pero al altar que es tan seco, por eso no producen nada. Claro, ni la lágrima dejan caer en el altar. Cuando quiere caer, de una vez lo seca. Déjalo que caiga ahí para que coja agua. Yo no sé cuánto tiempo duró Ana en eso. Pero algo estoy seguro, que cuando esa agua cayó allí, de una vez hubo respuesta. Mi hermano, no mañana, no, de una vez. Y cuando Ana hizo lo que tenía que hacer, entonces dijo Elías. Le dijo Elí: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Hermano, cuando usted viene al altar, lo único que yo tengo que decirte es: vete en paz. Que lo que tú pidiste aquí, tú te lo vas a llevar. No sé si me están entendiendo. No sé si me están entendiendo. Pero muchas veces queremos que yo coge la palabra y que te lo ponga en tu espíritu, y que yo mismo me transforme, y que te ayude, y que te empuje, y que haga la palabra mía, y después para contarte testimonio para que tú creas. No. Si tú vienes a pedir a Dios lo que tú necesitas aquí, Dios te va a decir: vete en paz. Eso está hecho. Eso está hecho. Eso está hecho. Si tú vienes al altar, yo te voy a decir: vete en paz, que eso está hecho. No sé si me están entendiendo aquí hoy. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Que cuando todos vengamos al altar, el hermano simplemente te diga: eso está hecho, mi hermano, no te preocupes. Pero hoy en día, si yo te digo no te preocupes, te pone peor. Te pone triste. Porque ¿cómo que no me preocupe y nada está sucediendo? Claro, porque todavía tú no viniste aquí. Cuando vamos al altar, vamos a reverdecer. Dile que está a tu lado: vamos a reverdecer. Dile, vamos a reverdecer. Yo declaro que tú vas a reverdecer. Números capítulo 17, versículo 8, dice así: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echó ¿qué? Flores, y arrojado renuevos, y produció almendras. Cuando la Biblia habla del tabernáculo del testimonio, está hablando del altar.
Había tabernáculo de testimonio, tabernáculo de reunión. Eso representaba el altar de Dios. ¿En dónde fue que reverdeció la vara? En casa de Leví, en casa del pastor, en casa del profeta. No, en el altar reverdeció la vara de Aarón. ¿Qué era la vara? Mi hermano, una vara. No digo una mata, una vara. Y todo el mundo tenía barra. Dios dijo: la vara que reverdeciere, ese es. Yo no sé si usted está en la lista de que su vara reverdezca. Pero si usted viene al altar, esa vara va a reverdecer. Y Dios lo sabe. Dios dijo: traigan la vara al tabernáculo de testimonio. La vara reverdeció. O sea, la vara estaba seca. Yo no sé cómo está tu vida actual. Yo no sé cómo está tu relación con Dios actual. Si está seco o está maduro. Si está verde o no está verde. Si está dañado o cómo. Yo no sé cómo está tu vara. Pero algo yo sé: que cuando esa vara tocó el altar, dice la palabra que esa vara reverdeció. Esa vara sacó flores. Esa vara sacó brazos nuevos. Y hasta produció almendras. Cuando usted viene al altar, aleluya, aleluya, aleluya. Cuando usted viene al altar, cuando usted viene al altar, cuando usted viene al altar, no solamente la vara va a reverdecer, no solamente la vara va a sacar flores, no solamente la vara va a sacar renuevos, sino que también la vara va a producir almendras. Y no solamente eso, la Biblia dice que la vara produció almendras maduras, o sea, almendras listo para comer. Hay gente que produce almendras, pero esas almendras están como que duros para comérselo. ¿Por qué? Oramos, hacemos todo, pero no venimos al altar. Por eso tú ves, hay gente que tienen fruta, no que no tienen fruta, pero esa fruta todavía no se puede comer. Aló. Cuando usted ve un mango, varón, y el mango está verde, hay fruta en el palo de mango, pero todavía no se puede comer. Y hay gente que como que lo arranca y le echa sal y se lo come. Y después: ay, pastor, que tengo un dolor de barriga. ¿Quién te mandó a comer algo que está verde? Pero cuando estamos conectados al altar, usted echa flores. Usted se pone bonito como yo, así muy hermoso. Aló, aplaude a Dios, aplaude a Dios. Como ella, como ¿me están entendiendo? Porque estamos ¿dónde? En el altar. Y usted echa flores. Dice: usted echa ramas. O sea, ya usted no es una vara solo, sino usted es una vara que tiene brazos para ayudar a otro. Usted es una vara que otro puede venir a comer fruto de usted. No sé si me están entendiendo. Dios no está buscando una vara seca. Dios está buscando una vara que tenga flores. Una vara que dé frutos. Una vara que no dé cualquier fruto, sino frutos maduros. Los frutos verdes son igual que las personas que saben mucha Biblia pero no lo aplican. Se dañó, se fue el gozo. Los frutos verdes somos aquellas personas, alabado sea Cristo, que sabemos todo lo que hay que hacer pero no lo hacemos. Sabemos dónde quedan los frutos del Espíritu Santo pero no lo hacemos. Hay gente que sabe más Biblia que yo, varón. Más Biblia que yo. Tienen institutos, doctorados, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Hasta dan clases. Pero sus frutos están ¿qué? Verdes.
no hay nada más lindo que usted tenga fruto maduro. Donde si yo tengo hambre, mi hermano, a veces que yo estoy cansado, necesito que alguien me dé, pastor, tome aquí un mango maduro. Pastor, una palabra de fortaleza. ¿Me están entendiendo? Pastor, bébase un chin de agua aquí, de la vara que yo tengo. Tal vez usted tiene mango, el otro tiene manzana. La Biblia dice que hay diferentes dones, hay diferentes ministerios. Pero ¿qué es lo que está pasando con los ministerios que no están rebeldeciendo? ¿Qué está pasando con los dones que no se están fluyendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están verdes? ¿Por qué no venimos aquí? La Biblia dice: nosotros somos como la palmera, que tenemos que estar conectados al río de agua viva. ¿Para qué? Para seguir bonitos. Yo no sé si usted le ha dado cuenta de esto. Cuando una gente deja de servir a Dios, se pone feo, como que se seca, como que se chumba. Está muerto pero en vida. ¿Usted no ha visto a esa gente, varón? ¿Por qué? Si no estamos conectados a la fuente de vida, nos estamos secando. Nos estamos secando. Nos estamos secando. Yo no sé cuánto tiempo voy a vivir yo, pero si tengo que vivir, déjame calcular bien. No, 100 años, varón. No, este mundo se va a poner malo. Si yo veo por lo menos, yo no quiero ni calcular. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero si yo no me quedo conectado a la fuente, me voy a morir antes de tiempo. Allá en Curazao, una anciana de mi iglesia que se llama ya la hermana Shonti. Esa mujer todavía está viva. Y yo, Shonti está viva, mi hermana. Shonti me cambió a mí los pampers y esa mujer ya estaba anciana, imagínate. Y está viva. Una mujer que cuando se paraba decía así, dice que usted tiene que quedarse callado a escuchar lo que está diciendo Dios. ¿Por qué está viva? Porque está pegado hasta el sol. Una mujer que, esa mujer cuando ya no podía cantar así, ya usted sentía la gloria que iba a desatar. Mi abuela May, esa mujer cuando ya no podía caminar, pero pásale el micrófono para que tú veas. Esa mujer cantaba una alabanza: mi alma adora la gloria de Dios. Que ese culto se prende porque se prende. ¿Por qué? Hasta en su vejez estaban conectados. Yo tengo una petición delante del Señor, que yo quiero ir a Curazao para que Shonti me ore antes que se vaya. Yo le dije al Señor: mira, lo que esa mujer tiene, cuando esa mujer se muera, si no ora para nadie, eso se va a ir. En serio se lo estoy diciendo. Yo se lo dije a mi esposa también. Yo quiero llegar a su casa para que esa anciana, mira, me ponga la mano así, mira. Ay, yo sé lo que yo voy a recibir ese día. Porque yo sé que esa mujer vivía conectado al altar. Hermano, usted no quiere ir a un árbol donde no hay fruto. Jesús no quiere árboles secos. ¿Qué pasó con el palo de figo, mis amados hermanos? ¿Qué pasó? Jesús reprendió ese palo porque no le servía. Jesús tenía hambre. Y hay gente allá afuera que tienen hambre, pero no tenemos nada que dar. Hay gente allá afuera que tienen hambre, pero tenemos frutos verdes. ¿Qué son los frutos verdes? Decimos que somos, pero nuestra actitud dice diferente. Ellos no pueden comer de ahí. Ellos no pueden comer de ahí, varón.
Soy cristiano, pero mi actitud es diferente. Yo no puedo comer. Dicen, mejor me quedo con el palo verde que yo tengo, que yo por lo menos tengo fruto, que yo le puedo echar sal y comerme. Y hoy Dios quiere que todos volvamos al altar. Hasta yo, todos, amados hermanos. Usted se imagina una iglesia conectado al altar. Los vecinos nos sacan de aquí a palo, porque esto va a estallar. Mi esposa me dijo hace algún tiempo atrás, mi amor, tenemos que buscar un lugar más grande. Y yo en mi espíritu estoy percibiendo que no vamos a durar aquí mucho tiempo, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque va a haber una explosión y los vecinos no van a poder soportar lo que va a suceder aquí. Tenemos que ir. Cuando empieza a sacarnos, a echarnos fuera, usted no tiene que decir, no, que se levantó. No se levantó ningún diablo. Es el tiempo de salir. Todas las culpas de lo que yo me echa al diablo. Pobre diablo, no tiene nada que ver con eso. El varón desde la adoración entendió lo que significa volver al altar. Corrió y volvió al altar. Le dijo, por lo menos si él lo hizo, van a venir aunque sea dos más. Nadie vino. No sé si es por vergüenza, no sé si es por temor, o si piensan como Elí, que el varón se volvió loco. Pero antes, cuando usted entraba por esa puerta, ayer estábamos diciendo, hablando de eso, ¿verdad? Que antes tenía que venir aquí primero. Aquí primero. Mira, cuando nosotros los muchachitos pequeños allá en la iglesia nos comportábamos mal, ¿usted sabía dónde me mandaba mi papá? Moriendo. Aquí, al altar, para que todo el mundo te vea. Al altar aquí. ¿Está rebelde? Ven al altar. ¿No quiere escuchar? Ven al altar de rodillas. Pero hoy en día se nos fue el temor para el altar. Se nos fue el respeto. Se nos fue el amor para las cosas de Dios. Se nos fue la ternura para el altar de Dios. Si usted supiera lo que es volver al altar, usted vendría corriendo. Si usted supiera lo que es llegar al altar, amados hermanos, usted viene corriendo. Porque es esa gloria del altar hace que tú no vuelvas hacia atrás. Lo que hay aquí en este altar es lo que te hace a ti adorar si estás conectado. Aunque tú estés cansado, si tú vienes al altar, nuevas fuerzas te dará. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿A dónde está Jesús? En el altar. Que yo os haré. ¿Está cansado? Pues ven al altar a tomar vacaciones aquí, ven. Deleítate en el Señor, en el altar. Tírate ante su presencia. Aquí a este lugar se puede entrar a cualquier hora. Pastor, dame la llave que quiero quedarme en el altar. Póngase sobre sus pies, amados hermanos.